Estamos en el evento de extractivismo, conflictos socioambientales y derechos humanos en América Latina. Estamos reuniendo amigos y colegas de diferentes universidades, centros de investigación, organizaciones sociales, investigadores, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Hemos desde la Facultad de Derecho convocado en apoyo a la iniciativa del CEDIP de Bolivia y a los colegas y amigos ecuatorianos y peruanos, un espacio de discusión sobre algo que nos tiene muy preocupados en América Latina, y es la amenaza a los defensores de derechos humanos y derechos ambientales en América Latina. La amenaza creciente que ubica a países como Colombia, Honduras, Brasil, los lugares donde más estamos siendo afectados por esta nueva violencia que está invisibilizada en un momento actual como el colombiano, que estamos a puertas de lo que denominamos el posconflicto, en un escenario de profundas persecuciones y desapariciones a defensores de derechos humanos. Este tipo de espacios, en primer lugar, sirven para que haya una interacción entre distintos actores. Por un lado, académicos, académicas, que presentan información, hallazgos, resultados de años de estudios sobre temas, en este caso, muy importantes para Colombia como para el resto de países, como el extractivismo, es decir, unas actividades como la minería, los hidrocarburos, que son hoy por hoy determinantes en nuestros países, determinantes en nuestra vida cotidiana y en lo que hace al sistema de derechos. En este evento, en estas jornadas, hemos tenido la presencia, en primer lugar, de representantes de organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, de todos los países andinos, y de Colombia, de varias partes de Colombia, ¿no? Desde el Caribe, el Cauca, bueno, de distintos movimientos, representantes de distintas organizaciones de distintos tipos, es decir, una presencia muy variada, otra vez desde académicos, activistas, defensores de derechos, hasta movimientos sociales. Quisiera retomar la pregunta que ustedes plantean, el por qué el extractivismo es incompatible con los derechos humanos. Si hacemos una mirada al extractivismo, tenemos que ver que se trata de empresas extractivas, ya sea de carbón, de minerales, de petróleo, ya sean agroindustrias, que necesitan grandes cantidades de agua, de energía, de territorio. ¿Hacia dónde se expande el extractivismo? El extractivismo se expande hacia donde hay estas aguas, hacia donde hay estos minerales, hacia donde hay estos recursos. ¿Y quiénes habitan estos recursos? Estos recursos, la mayoría de las veces, tenemos estos territorios, la mayoría de las veces están habitados por población campesina, población indígena, población afrodescendiente, que se resisten a salir de sus territorios. ¿Por qué? Porque milenariamente han vivido de ese río, milenariamente han cultivado en esa montaña, milenariamente han sacado pescado de las lagunas, milenariamente han subsistido en una relación sociedad-naturaleza. Y estas empresas extractivas necesitan el agua, necesitan la tierra, necesitan los minerales para generar sus procesos de acumulación. De ahí viene la raíz de la violencia. Obviamente, cuando la empresa llega y quiere apropiarse de un río, quiere apropiarse de una montaña que milenariamente le ha servido para garantizar y reproducir la vida a esta comunidad, obviamente que la comunidad se va a resistir. ¿Y qué hace la empresa? Bien sea por medio de la fuerza pública o por medio de actores armados ilegales o por medio de la delincuencia común, intenta someter a esta población. Tú me preguntas sobre los retos en el posconflicto en términos del extractivismo. Bueno, yo aquí me enfoqué en la presentación sobre todo en los retos de cómo el tema del modelo de desarrollo y de la política extractivista no es objeto de discusión en los espacios legítimos democráticos de discusión en Colombia. Entonces, cómo este tema ha sido sustraído de esos espacios de diálogo y que mientras tanto entonces sigue siendo un modelo bastante ilegítimo, poco democrático, que no cuenta con el aval social en últimas, ¿no? Entonces, en la presentación traté de mostrar cómo, por ejemplo, en los acuerdos de La Habana el tema no estaba sometido a discusión, cómo en la cumbre agraria
los campesinos, los indígenas y los afros han intentado ponerlo en discusión, el gobierno no les ha cumplido y se suspendió la cumbre. Cómo se ha tratado de arrebatar este tema, por ejemplo, el espacio de consulta previa, libre e informada, cómo se ha tratado de quitarle esa competencia a los alcaldes también, en fin. Entonces, yo creo que en este punto de construcción de paz, solamente si logramos hablar todos de qué tipo de modelo de desarrollo tenemos, vamos a tener realmente paz. De resto, pues va a ser muy complicado en el largo plazo lograrlo. Hemos estado desarrollando diferentes programas de investigación en Chocó, en Amazonas, para la parte de minería del oro, y en Cesar y Guajira para lo relacionado con minería del carbón. En el Chocó, como en otros sitios del Pacífico, hay una destrucción acelerada de los ecosistemas, destrucción total de los cauces del agua, es decir, desaparición completa de los ríos, específicamente el río Quito, el cual ha sido degradado extensivamente, y esto ha generado un aporte importante de sedimentos al río Atrato. Pero la destrucción es tal en el río Quito que los peces han desaparecido, por ejemplo, y las comunidades ribereñas que se alimentan de los peces, por supuesto que están teniendo problemas de seguridad alimentaria en el momento. En el Amazonas la situación es similar, pero tiene unos matices un poco diferentes. En el Amazonas habitan indígenas que tienen niveles de mercurio muy elevados en cabello, y esos niveles de mercurio elevados en cabello son el resultado de la exposición al metal a través del consumo de pescado, que es, entre otras cosas, la única fuente de proteína, o quizás la más importante que ellos tienen de manera permanente. Hoy estuvimos hablando sobre la contaminación minera y creo que de lo que se trata en estos eventos donde está representada la comunidad campesina, comunidad indígena y también comunidad urbana afectada, es en precisamente darle la comprobación de todos esos saberes. Ellos saben que estos proyectos se están contaminando, y lo que nosotros hacemos es demostrar, sobre todo con información proveniente de las propias empresas mineras, que esa contaminación existe en el territorio, que estamos ante un sector en el cual las empresas que supuestamente saben hacer esto muy bien, transnacionales, fueron los ejemplos que yo mostré hoy, realmente no lo hacen bien, no les interesa, no les importa, el impacto ambiental es absolutamente accesorio, secundario, terciario, cuaternario para ellos, no tiene ningún interés, y pues también vemos que están induciendo error en las entidades del Estado colombiano, pues que también son muy débiles en todos esos procesos de control, y son débiles además porque el modelo de desarrollo también lleva a estabilidad. Los retos que se concluyen hoy en medio del evento sobre extractivismo, derechos humanos, tienen que ver directamente con un modelo global que tanto hace daño a los territorios en Colombia como en Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil y en muchas partes del mundo. ¿Qué hemos visto que se puede hacer? Uno, tiene que ver directamente con implementar estrategias unificadas entre las diferentes organizaciones, pueblos, sectores de América Latina, de la región, que nos permitan, por un lado, evidenciar que la aplicación del modelo está generando cambios climáticos y daños ambientales profundos, y que está atacando obviamente la subsistencia de la humanidad. Entre esos retos también tenemos justamente el de investigar profundamente, y que estas investigaciones entre la academia, los pueblos y las organizaciones permitan evidenciar en tribunales nacionales y tribunales internacionales las dificultades que existen por parte de las comunidades para que la legislación interna y la legislación internacional se aplique. Finalmente, pensamos que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, y esos medios de comunicación en los tres países de los que hemos venido hablando no están comunicando lo que está pasando con el medio ambiente. Entonces es importante que los medios de comunicación alternativos
gubernativos puedan desarrollar una estrategia mucho más contundente que implique una campaña de visibilización del daño ambiental, del daño ecológico, del daño geológico, del daño humano, del daño en la salud que la gran minería está causando en la región. Bueno, lo que estamos observando, lo que es un hecho en América Latina, es que imponer proyectos extractivistas dañan severamente los derechos humanos de las poblaciones donde se dan estos emprendimientos, es decir, donde se da una mina, donde se producen desalojos forzosos, donde se contamina los medios de vida de estas personas, el agua, los suelos, el aire. Pero también está habiendo un deterioro muy importante de la democracia. Entonces, todos los países, lo que hemos visto hoy día son cifras escalofriantes de una escalada de violencia que tiene cientos de muertos, es decir, en Brasil 500 muertos, defensores de derechos ambientales y territoriales, en Colombia, que es otro caso extremo, asesinatos, ¿no? Selectivos de dirigentes, líderes y lideresas de movimientos populares, en Honduras, ¿no? Donde se ha asesinado incluso a una persona como Berta Cáceres, que recibió un premio internacional y tenía medidas cautelares de la CIDH. Y otros países donde también se produce una escalada de violencia, una criminalización por otra vía, mucho más sutiles, pero que daña igualmente el tejido social. Entonces, lo que hemos visto en todo el evento, resumidamente, es una relación entre grandes proyectos extractivistas, de extracción de recursos naturales, de exportación de recursos naturales y violaciones sistemáticas, estructurales de los derechos humanos y la democracia en todos nuestros países. Eso independientemente del régimen político. Estamos viendo regímenes de extrema derecha que hacen lo mismo o que actúan de un modo muy similar a gobiernos, entre comillas, progresistas o de izquierda. El abuso de poder está buscando su presa en las calles y si no te cuidas también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tus silencios cómplice vas a ser. El abuso de poder está buscando su presa en las calles y si no te cuidas también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tus silencios cómplice vas a ser.